¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues encantada de estar aquí una semana más. Pues hoy, esta semana, en la sección de A Contracorriente, una de las favoritas de nuestra audiencia, tenemos al fin una muy buena noticia, al menos en principio, porque mira que hemos denunciado veces la vergüenza, el drama que supone la ocupación, la inquiocupación en España. Y esta semana, pues la noticia es que por fin se ha derogado el polémico decreto antidesahucios que se aprobó, hay que recordarlo, en el año 2020, en plena pandemia. Un decreto que obligaba a los propietarios a mantener a ocupas teóricamente vulnerables. Ahora bien, la pregunta es si esto es definitivo y qué tienen que hacer aquellos que quieran echarlos. Bueno, ya os adelanto que hay mucha confusión a estas alturas todavía, pero si te parece vamos por partes. Efectivamente, el miércoles se derogaba ese decreto gracias al rechazo de Junts, que como todo el mundo sabe, pues está en pleno órdago al gobierno para que Sánchez le pague todo lo que le prometió. Como nunca se puede fiar uno de los independentistas, aunque ya habían anunciado su rechazo al decreto ómnibus que incluía esta medida, las víctimas contuvieron la respiración hasta el último minuto. Y yo quiero que escuchen conmigo la primera reacción de Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados de la ocupación, la persona que más ha luchado en los últimos años por este asunto, porque es un audio de WhatsApp que me enviaba nada más producirse la votación y que desde luego resume a la perfección lo que han sufrido todas estas personas y cómo se sienten en estos momentos. Pues Sandra, pues es que estoy llorando, es que no te digo más. Pues que después de tantos años luchando por esto, pues que por fin hoy ya vemos un poco la luz. Sabemos que va a venir una respuesta, que incluso la aplicación de la ley de la vivienda pues tenemos nuestras dudas, pero bueno, ya es un primer paso para intentar hacer justicia por todos los afectados, especialmente de la inquiocupación, que hemos estado sufriendo durante todos estos años con la invisibilización por parte del gobierno. Espero que acabe la pesadilla para todos los afectados que hay en España, que se aceleren ahora todos los desahucios y todos los lanzamientos y que el gobierno ponga los recursos necesarios para estas familias. Pues esa era la primera reacción espontánea de quien ha estado en primera línea todos estos años dando la batalla y él sufriendo en primera persona la ocupación, pero también escuchando cada día miles de casos que llegaban a su plataforma. Y nos decía Ricardo Bravo, sabemos que va a haber una respuesta. Bueno, efectivamente, todos los expertos a los que hemos consultado, y esto es lo primero que tenemos que decir para que nadie se lleve a engaño, nos advierten de que el Gobierno podría volver a intentarlo, es decir, podría aprobar otro decreto similar e intentar convalidarlo de nuevo. Precisamente por eso hay que darse prisa y presentar cuanto antes un escrito para solicitar la reanudación del proceso de lanzamiento. Así nos lo explicaba Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, con el que ya tuvimos oportunidad de charlar en este mismo programa cuando presentó su manual sobre cómo afrontar jurídicamente una ocupación. La suspensión de este Real Decreto conlleva la reanudación de los procedimientos judiciales y ahora, lógicamente, esto consistirá en la presentación de los correspondientes escritos. Se van a alzar las suspensiones, se van a levantar las suspensiones en la tramitación de los procedimientos y seguirá su curso adelante sin ninguna traba ni ninguna situación de suspensión del lanzamiento. Ahora mismo lo que estaba produciéndose es que los procedimientos estaban suspendidos, estaban paralizados. Cada prórroga del decreto conllevaba la paralización y suspensión del trámite. Estaba en punto muerto y ahora ese punto muerto se levanta. Habrá que presentar los correspondientes escritos, alzar las suspensiones y proceder a la ejecución del lanzamiento. Pero claro, la gran pregunta del millón, Manu, es si uno presenta ya este escrito, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo más voy a tardar en echar a mi ocupa? Escuchen. Claro, al levantarse esas suspensiones, lógicamente, pues el juez dará un plazo a la Administración para ver si los va a realojar, pero claro, ahora ya sin la suspensión permanente del lanzamiento, como se está produciendo ahora mismo. Pues a lo mejor posiblemente se le dé un traslado a la Administración para que en 30 días busque un realojamiento, con la circunstancia ahora que ya va a ser distinto. Ahora va a ser, si usted en 30 días no me da una solución habitacional, que sepa que el lanzamiento se va a ejecutar. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues depende de cada juzgado, pero entre unos trámites y otros estaríamos hablando de un mínimo, eso sí hay que decirlo, de 6 o 7 meses. Es decir, que hay que moverlo ya, pero los lanzamientos no van a ser inminentes y pueden encontrarse con otro decreto entre medias que reiniciaría todo. Ahora bien, hay otra cosa que los propietarios tienen que hacer, y esto es muy importante subrayarlo, que es exigir una compensación por el tiempo que la Administración les haya condenado a mantener a sus inquiocupas. Que estamos hablando, Manu, de que hay gente que lleva así desde 2020. Años 5 absolutamente años. abandonados por la Administración, encargándose
de alojar a unos morosos o unos delincuentes, como son los ocupas, a costa de su propia propiedad privada, con lo cual Ujú. le supone una serie de daños económicos, morales, de salud muy importantes. Bueno, pues todos esos perjuicios se pueden reclamar, se pueden solicitar a la comunidad autónoma, atención, hasta un mes después de que haya decaído el decreto. ¿Qué pasa? Pues que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo si ese mes termina el día 31, porque el anterior decreto solo estaba en vigor hasta el 31 de diciembre, o si sería el 22 de febrero, porque se toma como referencia la fecha de la no convalidación en el Congreso. Sea como fuere, hay que darse prisa. Bueno, en principio, tal cual establecía la normativa, sí que existía esa posibilidad. Lo que pasa, claro, que es curioso que una normativa estatal conlleve que sean las comunidades autónomas que no han intervenido en la regulación y en la suspensión de los lanzamientos en tener que abonar cantidades a propietarios pues que están siendo perjudicados económicamente y de forma muy grave en no poder recuperar la posesión. Pero indudablemente la normativa dice lo que dice y lo que establece es la posibilidad de obtener una compensación económica, que además es lógico y razonable. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y esto también hay que ser claros con ello, pues que al margen de que haya comunidades que no estén pagando estas compensaciones por falta de fondos, como decía Magro, no tiene mucho sentido que yo Estado hago esta ley y luego le cargo el muerto a las comunidades, ¿no? Pero es que además luego la normativa es muy traicionera porque solo se paga si hay un auto de un juez que diga que el ocupa es vulnerable. ¿Qué sucede? Pues que como éste puede alegar vulnerabilidad tantas veces como quiera, el proceso se puede ir dilatando sin que nunca llegue a presentar las pruebas. Y esto es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Francisco, un jubilado arruinado y desesperado. Nos lo contaba su hijo Alejandro. La malicia está en que como esta otra persona, la asistencia letrada suya, estaba jugando a marear la perdiz, diciendo que era vulnerable, pero nunca demostrándolo, pues nunca llegó a salir un auto judicial que acreditara que efectivamente era vulnerable. Entonces, claro, han estado dilatando el proceso artificialmente durante 2 años y medio o 3, nunca se ha acreditado la vulnerabilidad, por tanto no hay un auto judicial que lo atestigue, que lo diga, y por tanto el sistema no se activa y me deja tirado. No solo te roban la propiedad, te dejan absolutamente abandonado, eh, totalmente expuesto a este tipo de crímenes, de delincuencia, de robo, que luego ni siquiera te compensan económicamente. Al menos entiendo que los propietarios, con que les recuperen lo que es suyo, ya Bueno, es eso es lo más suficiente. importante, ¿eh? Eso es lo que al final todo el mundo quiere, recuperar su casa. Yo creo que ya después de tantos años de lucha es lo que más les importa, pero es verdad que esas compensaciones están contempladas en la ley y que se deberían abonar. Y por tanto, ya te digo, Manu, que aquí vamos a seguir al pie del cañón para hacer un seguimiento de qué es lo que sucede con ello. Pero más allá de este asunto, lo que a priori parecería lógico es pensar que si se acaba con la inquiocupación, de alguna manera se rebajaría esa inseguridad jurídica que ha reinado en los últimos años en España y, por tanto, los propietarios deberían recuperar la confianza y poner más viviendas en alquiler, lo que terminaría por abaratar las viviendas. Sin embargo, ¿qué opinan los expertos? Pues siento aguaros la fiesta, pero desde la agencia negociadora del alquiler, José Ramón Zurdo, no es nada optimista en este sentido porque está convencido de que el Gobierno y sus socios volverán a la carga. En lugar de pensar que favorece a los arrendadores, opinamos que crea más confusión porque dicha normativa va a acabar aprobándose a través de otro Real Decreto Ley y lo que va a trasladar a los arrendadores e inversores es un mensaje de confusión y de inseguridad por tener unas regulaciones excesivamente cambiantes que no trasladan seguridad jurídica a los actores de este mercado. ¿Y por qué está tan convencido? Bueno, pues porque tal y como recuerda, no es la primera vez que esto sucede en España y que vemos las peligrosas consecuencias de estos vaivenes. Esta confusión e inseguridad ya ocurrió en el 2018 cuando no se convalidó el decreto que aumentaba la duración de los arrendamientos a 5 años y hasta que aprobaron el nuevo decreto hubo varias normativas en vigor diferentes en función de la fecha de celebración de los contratos. Este tipo de situaciones se producen cuando se aprueban medidas que afectan a terceros y no se tienen las mayorías suficientes o unos socios de gobierno fiables. Esto está claro que desincentiva a los arrendadores inversores, sacándolos del mercado del alquiler de viviendas y llevándolos hacia otros mercados o modalidades de alquiler menos intervenidos, que como consecuencia de ello se reduce la oferta impidiendo que las rentas disminuyan.
Ahora bien, por echar algo de optimismo a la causa, Manu, también te digo una cosa, y es que es verdad que el Gobierno puede tener la tentación de volver a presentar el decreto, pero, por ejemplo, hay abogados catalanes que el otro día, José María Español, por ejemplo, nos decía, aunque se presente, Junts no se lo va a volver a aprobar. Porque, claro, no hay que olvidar que en Cataluña hay un gravísimo problema con la ocupación. Y me decía, es que todos los alcaldes de la comarca del Maresme y tal se le echan encima si aprueba el decreto. Con lo cual, es verdad que pueden volver a intentarlo, pero yo creo que de intentarlo, aunque el objetivo sea ayudar a las familias vulnerables, desde luego la carga no se puede volver a poner en el propietario, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que nos decía el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez. Si se volviera a legislar, consideramos que debería ser mediante políticas claras que determinen qué administración pública será la competente para sanar dicha situación y que no sea el propietario el que soporte las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces derivan en impagos. Y no olvidemos que se podía tratar de una persona que podía depender de los ingresos derivados de dichas rentas. Pero ojo, porque no solo se trata de acabar con la inquiocupación, es decir, vamos a suponer que este problema ya lo tenemos finiquitado. Bueno, es que desde 2020 esta ha sido la vía porque era la más fácil, pero tampoco hay que olvidarnos del ocupa de patada en la puerta, ¿no? Que sigue campando a sus anchas. Por eso, si lo que queremos es proteger al propietario y garantizar esa seguridad jurídica que favorezca la inversión, hay que ir más allá. Y en este sentido, el juez Vicente Magro insistía en que la gran reforma pendiente en nuestro país es que el ocupa pueda ser expulsado en 24 o 48 horas. Algo de lo que se habla mucho, pero que a día de hoy no sucede ni de lejos en nuestro país y que marca la diferencia con otros países europeos. Cualquier extranjero que ha venido a España a residir se sorprende y no llega a creerse de que esto esté ocurriendo, de que su casa se va a su país, se va a Alemania y cuando vuelve hay unas personas que han roto la cerradura y han entrado y no puede imaginarse que tiene que volverse a su país porque ya no tiene casa en España, ¿no? Claro, eso evidentemente provoca una desinversión. La gente deja de invertir en vivienda en España y económicamente esto afecta a la economía. La solución es la medida cautelar que muchos juristas estábamos reclamando que se hubiera introducido en la Ley Orgánica 1/2025 que se acaba de aprobar. Se puede hacer por la vía del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero muchos juristas habíamos propuesto, y también desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se había propuesto, crear un artículo 544 sexces en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dijera expresamente que en la ocupación ilegal, en 24 o 48 horas, hay que dictar un auto devolviendo la posesión inmediatamente al propietario con independencia del juicio que en su momento se celebre, ¿no? La solución más factible no es agilizar el juicio, no es subir las penas a estos delitos, es devolver la posesión inmediatamente al propietario. Y ya veremos luego la pena que se pone al autor del delito, ya veremos luego la lentitud o agilización o tramitación del procedimiento judicial. Pero al propietario no le importa qué pena se le vaya a poner al ocupa. Al propietario lo que le importa es recuperar su vivienda de forma inmediata. Y yo creo que esta es la única solución y más eficaz que puede haber. Esto es puro sentido común. Total. Es que a los extranjeros no les entra en la cabeza, pero ¿cómo? ¿Que tienes el piso ocupado? Y sí, tengo el piso ocupado. Pues échalo. No, es que no me deja. Tengo unas escrituras que dice que el piso es mío, pero no sirven de nada. Pero ¿cómo es posible? No, pero ¿quién no te deja? No, la administración. La administración, la que tú pagas con tus impuestos. ¿Pero esto qué es? Efectivamente, 24 horas no. Desde el minuto 1, tú eres el propietario, vas a la policía, vas a la Guardia Civil, tienes las escrituras ratificadas por notario, ratificadas por registro. Se acabó. Punto y final. Vas con la policía y lo echan a patadas. Pues mientras eso no se apruebe, aquí seguirá habiendo inseguridad jurídica, pero al menos nos quedamos con la noticia positiva de que esto de la suspensión indefinida de desahucios por el caso de ocupas vulnerables o inquiocupas vulnerables, supuestamente vulnerables, ese es otro debate, ha decaído finalmente después de 5 años de tortura y de infierno para miles y miles de propietarios. Desde aquí nos alegramos de esa buena noticia y ojalá en no mucho tiempo haya una ley en España que defienda de verdad a los propietarios y eche a patadas a morosos y ocupas de la propiedad ajena. Pues aquí seguiremos dando la batalla, Manu. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Sandra. Hasta la próxima. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.